Muy buenas tardes, les saluda Cristian Castillo. La Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional les da la más cordial bienvenida a nuestro 20º webinario gratuito 2020 con el tema de aplicaciones web con ASP.NET MVC. Para la realización del webinario usted tendrá habilitada la sección del chat que se encuentra ubicada en la parte inferior derecha. Esta será la forma de recepción de sus inquietudes una vez finalizada la presentación de contenidos. Finalmente, agradecemos sus comentarios sobre el webinario en la encuesta de satisfacción que se encuentra en el aula de webinarios. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. Gracias por su atención y disfruten del webinario. Muy buenas tardes, les saluda Patricia Ocancela. Bienvenidos a nuestro 20º webinario gratuito del año 2020, organizado por la Unidad de Educación Virtual del SEC-EPN. Este proyecto se viene realizando desde el año 2013 y tiene por objetivo compartir y permitir conocimientos a través de seminarios en la web, sustentados en las tendencias actuales de Late e-Learning o programas de formación en vivo. Requisitos de aprobación de webinarios. Para obtener su certificado digital en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos. Asistencia al webinario de al menos 45 minutos. Realizar el cuestionario de evaluación, 25 puntos. Realizar la actividad lúdica, 25 puntos. Aprobar con un mínimo de 70 puntos. Su certificado estará listo a partir del jueves 9 de septiembre del año 2020. La asistencia se reflejará en calificaciones a partir del 9 de septiembre. El enlace lo puede encontrar en el aula webinario. El presente webinario tiene como objetivo conocer los elementos generales para la creación de aplicaciones web por medio de ASP.NET. Expositor, ingeniero David Cabrera. David tiene una formación profesional. Es ingeniero en electrónica y redes de información de la Universidad Politécnica Nacional. Licenciado en Ciencias de la Educación, mención Informática aplicada a la educación, Universidad Central del Ecuador. David cuenta con una experiencia profesional. Analista de sistemas de la Universidad de las Américas, técnico en TIC, registro de la propiedad de Quito, atención al cliente y soporte técnico, comunicaciones Carolin, instructor, programa de educación a distancia de la Universidad Central del Ecuador. En este momento le damos una cordial bienvenida a David, le damos paso para que inicie con su conferencia. Muy buenas tardes con todos los asistentes. Quiero agradecer al Centro de Educación Continua de la EPN por darme la oportunidad de presentar este webinar. Por otro lado, espero que se encuentren muy bien ustedes y sus familias dada esta dura situación. Comencemos. Los temas a tratar son, en sí, generalidades de ASP.NET MVC. Vamos a ver las capas que tiene en sí el modelo, controlador, la vista, y vamos a ir trabajando un tantito con código en vivo para ir entendiendo de mejor forma todo lo que se va a revisar. Entonces, ASP.NET MVC. ¿Qué es esto? En sí es un framework de Microsoft para el desarrollo de aplicaciones web que implementa el patrón modelo vista controlador. Ahora bien, ¿qué es un framework? Es un entorno o marco de trabajo con un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios que sirve de base para el desarrollo del software. Resumiendo, en sí es un conjunto de código base, digamos, con ciertas funcionalidades que me permiten el desarrollo rápido de aplicaciones. ¿Por qué utilizar ASP.NET MVC? Porque me permite un desarrollo rápido y eficiente de aplicaciones web, modernas, robustas y escalables. Modernas porque puedo trabajar con mapas, puedo generar reportes, pueden ser PDFs de Word, Excel, puedo enviar comunicaciones, por ejemplo, podría enviar correos electrónicos
puedo contactarme con servicios de otras aplicaciones. Algo sencillo, por ejemplo, puedo obtener información del clima mediante un servicio web. Robustas y escalables. Robustas, esta tecnología tiene años en el mercado, entonces ha ido madurando con el tiempo. Por este motivo es bastante robusta. Escalable, puedo trabajar con uno o con cientos de usuarios. Todo dependerá de la infraestructura en la cual almacene mi aplicación. Una de sus características es que se puede acceder a la aplicación mediante un navegador web. Esta es una gran ventaja de las aplicaciones web. ¿Por qué? Porque evito estar instalando en la máquina de mi cliente una aplicación. Tal es el caso de cuando se trabaja con aplicaciones de escritorio o aplicaciones móviles. Es necesario estar instalando en los dispositivos la aplicación para que funcione. Y ahora, cuando se quiere hacer actualizaciones, entonces se tiene que volver a instalar la aplicación. En nuestro caso, en el caso de las aplicaciones web, si hago una actualización, el cliente va a ver reflejado directamente en su página el cambio que se hizo en la aplicación. ¿Cómo accedo a una aplicación web? Pues puedo trabajar con diferentes navegadores, puede ser Firefox, Google Chrome, Edge, Opera, el navegador que ustedes prefieran. Pero aquí sí hay que tomar una consideración. Hay que optimizar o verificar durante el desarrollo que la página web se visualice, que la aplicación o en sí, resumiendo, una página web se visualice perfectamente en los diferentes navegadores. Hay ocasiones en los que en un navegador, digamos, el texto, déjame rayar, por ejemplo, mi título. En un navegador se puede ver perfectamente, voy a otro navegador y de pronto está desplazado a la izquierda o a la derecha, o arriba o abajo. Entonces, tenemos que tomar esta consideración y verificar que se aprecie o el contenido se encuentre en su lugar. Otra característica es la separación de responsabilidades mediante el modelo, mediante el patrón modelo vista controlador, MVC. Es una separación lógica de componentes o de capas en sí. Permite trabajar con un equipo multidisciplinario. Es decir, unas personas pueden encargarse de la vista, otras personas pueden encargarse del controlador y otras personas pueden encargarse del modelo. En sí, el modelo interactúa con la base de datos. Otra característica es que puedo fácilmente modificar la vista. La vista es la... Regresemos un tantito. Mi vista de la aplicación en sí va a ser la página que se presenta. Puedo hacer cambios sin alterar de pronto el modelo y el controlador. Ahora bien, ¿qué es el modelo? El modelo es un conjunto de clases que me permite la representación de los datos mediante objetos. Se encarga de la lógica del negocio y de la persistencia de datos. Resumiendo, son un conjunto de clases que hace una representación de toda mi estructura de la base de datos, digamos, es una representación de la estructura de la base de datos mediante clases. La vista representa la interfaz del usuario y los mecanismos de persistencia. En la presentación anterior, pues, un mecanismo de los mecanismos de interacción van a ser, por ejemplo, los enlaces que me van a llevar a otra página si tuviera formularios, los formularios y todos los demás elementos. El controlador se encarga de responder las solicitudes del usuario, actúa como intermediario entre el modelo y la vista. Es decir, el usuario va a acceder a la vista, a la interfaz de usuario, y va a hacer una solicitud, por ejemplo, de información. El modelo recepta esta solicitud de
caso de ser necesario, va a consultar esta información a la base de datos, para lo cual se apoya en el modelo para consultar esta información. Esta información es retornada al modelo, el modelo se encarga de acoplar estos datos y pasa a la vista. Entonces, de esa forma se puede ver la separación claramente. Otra de las características, trabaja perfectamente con otras tecnologías. ASP.NET, pues, en el backend o en sí, la lógica de la aplicación se lo puede trabajar con esta tecnología, y la parte visual en sí, el frontend, puedo trabajar con otras tecnologías, como es el caso de Angular, de WebJS. Algo más común, digamos, es HTML, CSS y JS. En sí, un framework, por ejemplo, el framework de Bootstrap, que tiene elementos visuales con los que puedo avanzar y desarrollar rápidamente una aplicación. Otras personas prefieren utilizar WebKit, que también es otro framework. Con ASP.NET MVC puedo desarrollar aplicaciones responsivas. ¿A qué me refiero con responsivas? Es decir, que el contenido de mi aplicación se va a acoplar a los diferentes dispositivos desde los cuales accedan. Por ejemplo, en la parte izquierda puedo acceder desde la web o puedo acceder desde un teléfono móvil, siempre y cuando yo lo trabaje y optimice que el contenido se pueda ver adecuadamente en un teléfono móvil. También puedo utilizar una tablet. Como ya les mencioné, para acceder a mi aplicación web, lo único que necesito es un navegador web. Siendo más exigentes, digamos, incluso podríamos acceder desde un televisor moderno, siempre y cuando tenga un navegador web. ASP.NET MVC me puede servir de base para iniciar con otras tecnologías. Por ejemplo, para el desarrollo de servicios web, yo defino mis funcionalidades del servicio o los métodos en sí en un controlador. Otra opción es desarrollo de aplicaciones web con .NET Core, que es un framework de código abierto. Otra tecnología es Xamarin para el desarrollo de aplicaciones móviles. En sí guarda ciertas similitudes, pero como les menciono, con ASP.NET MVC me puede facilitar el trabajar con Xamarin en este caso. Bot Framework es una plantilla en sí que me permite desarrollar chatbots. Puedo agregar más funcionalidades incluso para conectar, para enviar mensajes a WhatsApp. Yo tengo que utilizar Web APIs. Entonces, las Web APIs, pues, trabajan con controladores. Existen otros lenguajes de programación que tienen este patrón modelo vista controlador, por ejemplo, Python y su framework, uno de sus frameworks es Django. Tiene no maneja un patrón modelo vista controlador, maneja un patrón modelo template view, que básicamente en sí, de forma general, sus funcionalidades son muy semejantes. El modelo es bastante semejante, el template hace las funcionalidades de la vista, en nuestro caso de MVC, y la vista, en este caso, hace las funcionalidades del controlador. Por el lado de PHP existen otros frameworks como Symfony, está CodeIntegra, entre otros. Ahora, ¿quiénes utilizan esta tecnología? En sí, existen varios sectores, entre los cuales se encuentran sectores de la salud. Tienen desarrollados sistemas para manejar el historial clínico de los pacientes.
tenemos sectores financieros, principalmente la banca que tiene cores con esta tecnología o utiliza servicios de esta tecnología. Sectores, en el sector de educación existen entidades que tienen sistemas para la gestión académica con este sistema, con esta tecnología. Sectores de comercialización que se encargan en la venta y facturación de productos. Empresas de afuera que utilizan, entre las principales tenemos Stack Overflow, que muchos la conocen, tenemos a Microsoft, tenemos a GoDaddy, a Dell, Wild Tangent, que es para juegos en línea, MarketWatch, que maneja información de la bolsa de valores. Ahora vamos a pasar un tantito a código. Vamos a crear una aplicación web. Entonces, lo que les quiero compartir es que se puede desarrollar una aplicación web rápidamente. Para eso les voy a compartir mi pantalla. Ya. Para este caso vamos a trabajar con Visual Studio 2017. Nos vamos, y yo lo tengo abierto por cuestiones de tiempo. Vamos a nuevo proyecto. Aquí seleccionamos, vamos a trabajar con C#, vamos a seleccionar web, una aplicación web de ASP.NET MVC. Vamos a ponerle un nombre. Ponemos aceptar. Aquí vamos a utilizar un método de autenticación. Podemos trabajar sin autenticación, es decir, que cualquier persona puede acceder a mi aplicación. Nosotros en este caso vamos a utilizar cuentas de usuario individuales, es decir, aquí vamos a necesitar un usuario y una contraseña para que accedan a ciertos elementos o a ciertas funciones de mi aplicación. Existen otras opciones, por ejemplo, cuentas profesionales o educativas, autenticación de Windows. Estas más bien se las utilizan en organizaciones. Ponemos aceptar. Esperamos unos minutitos. Bueno, mientras se crea, vamos a continuar con la presentación. Una vez que esté creado, lo vamos a revisar. En general tarda de 2 a 3 minutos, o menos, de acuerdo a la computadora. Una capa en sí de la aplicación web va a ser el modelo. En el modelo vamos a tener a Entity Framework, que nos va a ser de gran utilidad realmente. Es un ORM de .NET Framework que posee un conjunto de tecnologías ASP.NET para el desarrollo de aplicaciones que está orientado a datos. Resumiendo, me voy a evitar realizar consultas a mi base de datos, es decir, por ejemplo, me voy a evitar de poner select, digamos, usuario desde tal tabla. Esto lo voy a manejar de forma más óptima, más sencilla, mediante Entity Framework. Entity Framework me permite trabajar de dos formas. Una de forma visual,
yo puedo, si tengo una base de datos ya, entonces puedo generar un diagrama relacional en mi aplicación rápidamente. Ahora, si no tengo una base de datos, yo puedo generar mi diagrama relacional de acuerdo a mis requerimientos de la aplicación y posteriormente generar la base de datos, bueno, directamente. Una vez que tenga el diagrama relacional, pongo generar base de datos y se me genera la base de datos con toda la estructura de mi modelo. Por otro lado, las personas que les gusta trabajar con código, vamos a tener algo parecido. Si tengo mi base de datos, puedo generar las clases de mi modelo. En sí, las tablas se van a representar mediante clases. Por otro lado, si es que no tengo una base de datos diseñada, entonces yo construyo mis clases y pongo generar la base de datos. Esta parte lo vamos a visualizar en código. El modelo tiene diferentes elementos. En sí vamos a tener entidades que son clases del modelo que nos permite representar objetos. En sí son un conjunto de clases. Estas clases van a hacer una representación de las tablas y de sus atributos, digamos, de la base de datos. Se pueden crear automáticamente o manualmente. Como ya les había mencionado, si yo tengo una base de datos, puedo generar estos modelos, digamos, o entidades directamente. Ahora, si no tengo una base de datos, puedo generar mis clases. Adicionalmente, se utilizan clases únicamente para presentar información. Entonces, si yo tengo una tabla en mi base de datos de usuarios, en la que está la contraseña, está el username, y quiero presentar cierta información de esa tabla al cliente, no necesito pasar la clave, no necesito pasar el username. Entonces ahí voy a crear una clase que me permita adaptar. Solamente voy a presentar la información que el cliente necesita. No necesita saber más en este caso. Tenemos la clase de contexto que se encarga de coordinar las funcionalidades de Entity Framework. Conoce el estado de las entidades del modelo para guardar los cambios en el origen de datos. Esta es una clase bastante importante. Esta clase interactúa directamente con mis clases del modelo, con las entidades en sí, para poder acceder a la información o almacenar nueva información. En el modelo también vamos a tener data annotations que nos permite validar la información que es ingresada por el usuario. Si lo queremos resumir, son como controles de los datos. Por ejemplo, tengo un campo de un formulario en el que dice únicamente ingresa el correo electrónico. Entonces, con data annotations, yo puedo verificar que efectivamente sea el correo electrónico el que ingresó el usuario. En caso contrario, le voy a mandar alguna alerta diciéndole que no es el correo electrónico. Y de esa forma podemos validar fechas, podemos validar números y otros atributos. Les voy a compartir mi pantalla. Veamos. Continuemos. Scaffolding es una funcionalidad bastante interesante que nos permite construir controladores. Puede ser controladores con métodos en los cuales yo tengo que desarrollar las vistas, o si no, controladores con métodos y vistas. Esto lo vamos a ver en código realmente. Esta es una de las funcionalidades más importantes. Ahora bien, les voy a compartir mi pantalla. Como pueden observar, tengo mi aplicación ya creada. Tengo los elementos que les había mencionado, tengo mis controladores, que son en sí clases. Como les había mencionado, como estamos trabajando con un framework, ya tengo ciertas funcionalidades desarrolladas. Tengo
Mis modelos, igual son clases. Tengo mis vistas, están organizadas de acuerdo a mis controladores. En sí, estas vistas van a contener HTML, código de JavaScript si quiero, y CSS. Voy a ejecutar mi aplicación. Mientras se ejecuta, vamos a hacer el común hola mundo. Pero esta vez vamos a poner otra cosa. Como pueden ver, tenemos una aplicación básica. Se va a generar una base de datos local. Yo puedo registrarme. Una vez registrado, puedo iniciar sesión. Y vamos a hacer nuestro cambio. En vez de nuestro hola mundo, vamos a poner webinario ASP.NET MVC EPN. Entonces es así de fácil como puedo modificar las cosas. Ahora, voy a detener mi aplicación, me voy a conectar a mi base de datos. Yo tengo una base de datos con cierta información. En sí voy a tener dos tablitas. Dos tablas, una de categorías y otra de productos. Cabe mencionar que estas otras tablas me genera ASP.NET MVC automáticamente. Por ejemplo, esta almacena la información del usuario. Vamos a visualizar. Aquí tengo dos usuarios registrados. En la parte de la clave me cifra de cierta forma o saca un hash, un código hash por cuestiones de seguridad. En productos tengo ciertos elementos. Vamos a conectarnos a esta base de datos con la aplicación y de tal forma que puedan ver que es muy fácil. Nos vamos al modelo. Vamos a agregar nuevo elemento. Aquí seleccionamos data, seleccionamos ava.net. Tengo que escribir mi clase de contexto. Vamos a ponerle CTX. Como les había mencionado, Entity en sí me permite trabajar de 4 formas. Yo voy a coger Code First desde base de datos. Es decir, ya tengo mi base de datos, quiero que me genere mi modelo. Voy a poner en nueva conexión. Escribo la ruta de mi servidor. Selecciono mi base de datos. Aquí me va a permitir seleccionar qué tablas, con qué tablas voy a trabajar o con qué vistas si fuera el caso. En este caso tengo tablas, voy a seleccionar todas. Pongo finalizar.
podemos ver que en el modelo se nos creó nuestra clase de contexto, se agregó productos. En sí, como les había mencionado, pues son clases que tienen atributos que hacen relación a nuestras tablas de la base de datos. En productos, ¿qué tenemos? ID, categoría ID, nombre, descripción. Vamos a nuestra base de datos, ¿qué tenemos? ID, categoría ID, nombre, descripción. Tenemos imagen, valor, activo. Imagen, valor, activo. Es decir, todo esto se lo generó en código. Ahora, las anotaciones de datos son estas. Con esto yo permito validar que el nombre no tenga más de 50 caracteres. Veamos otra anotación. Aquí, el nombre de la categoría, en este caso digo que no puede tener más de 100 caracteres. Veamos. Ahora bien, para conectar la aplicación a la base de datos, vamos a poner nuestra cadena de conexión que se creó con el mismo nombre de la clase de contexto. Ahora, vamos a ejecutar la aplicación. ¿Qué vamos a hacer? Como ya tenía datos, tenía usuarios registrados en mi base de datos, ya me conecté a la base de datos, ahora voy a iniciar sesión. Ese es mi usuario. Como pueden ver, he iniciado sesión. Entonces mi aplicación al momento se encuentra conectada a la base de datos. Así de rápido, digamos en cuestión de minutos. Continuemos con la presentación. El controlador. El controlador, como les había mencionado, se encarga en sí de la lógica de la aplicación. El controlador va a tener métodos. En sí, los métodos son como funcionalidades de la aplicación, funcionalidades pequeñas. Voy a tener métodos sincrónicos y asincrónicos. ¿Cuándo utilizo los unos? Cuando utilizo las otras. Entonces, cuando voy a hacer consultas pequeñas que no tomen mucho tiempo, voy a trabajar con métodos sincrónicos. Por ejemplo, cuando voy a consumir un servicio web, cuando dependo de otras personas, por ejemplo, quiero información del clima, ahí en ese caso voy a trabajar con métodos asincrónicos. ¿Por qué? Porque si esta aplicación del clima se tarda en responderme, en darme información, mi aplicación web va a quedarse pensando. Incluso, no sé si alguna vez han visto que le sale en la parte superior, dice, la página web está tardando, ¿desea esperar o detener? Para evitarnos de esos problemas, entonces trabajamos con métodos asincrónicos. Si estuviéramos en una aplicación de escritorio y trabajo con métodos sincrónicos, va a darse el caso en que la aplicación de pronto se paralice o se congele. Métodos sincrónicos realmente funciona bien en aplicaciones pequeñas, cuando no consumo servicios web, entonces puedo utilizarlos sin problema. ¿Puedo combinar los dos? Sí, puedo combinar los dos. Puedo trabajar algunas cosas con métodos sincrónicos, otras con asincrónicos, de acuerdo a mis requerimientos. Vamos a tener filtros de acción en los controladores. Algunos los llaman decoradores, en este caso. Van a modificar la forma en la cual una acción es ejecutada. Van a tener diferentes elementos, por ejemplo, Authorize es muy utilizado para limitar el acceso de ciertas personas a mi aplicación web. Puede ser una o un grupo de personas. Puedo definir roles, entonces puedo permitir que únicamente los administradores, por ejemplo, accedan a la administración de mi aplicación web.
El siguiente elemento me permite validar los formularios. Es una técnica de seguridad realmente. Cada vez que yo le digo a la aplicación, voy a ingresar información a la base de datos, me va a generar un formulario. Y este formulario va a tener un código único, del cual me va a evitar falsificaciones. De pronto copian el formulario a otra aplicación, van a tratar de ingresar datos, la aplicación les va a decir, no se puede porque tu identificador es diferente al que conozco. También me permite trabajar con opciones de caché para acelerar las consultas. Si estoy solicitando a la base de datos cierta información y luego de un tiempo voy a acceder a esa misma información, pues si trabajo con opciones de caché, en sí la información va a quedarse en memoria, entonces de pronto va a tardar menos tiempo en presentar la información. Los métodos van a tener diferentes tipos de acción, de acuerdo a mis funcionalidades de la aplicación. En sí voy a tener, el más usual es un ViewResult, realmente que me devuelve una vista o, si lo queremos decir, una página web. Vamos a tener otro tipo de acción que se llama JSON Result, que me va a devolver la información en formato JSON. Hay otro que se llama File Content Result, que me va a devolver un archivo. La forma de autenticación ya lo vimos, esto lo vamos a pasar. Como les mencioné, el controlador es el que interactúa con la vista, interactúa con el modelo. En este caso, el controlador va a ser el que se encargue de recibir las peticiones del usuario y va a devolver información. Para estas actividades, pues, vamos a tener diferentes opciones de pasar información entre la vista y el controlador. Para el envío de información, es decir, vamos a utilizar ViewModels, que son clases del modelo. Estas me permiten adaptar información, como ya les había mencionado. En el caso del usuario no necesito pasar el password y el username, de pronto necesito algo más específico, entonces para eso utilizo ViewModels. ViewData Dictionary. Existen algunos elementos, cada uno trabaja de diferente forma. Uno de los más utilizados es el ViewBank. Esto me permite pasar pequeñas cantidades de información. Sesión, puedo almacenar variables de sesión, pero como les menciono, con pequeñas cantidades de datos funciona perfectamente. Cuando ya tengo grandes cantidades de datos, es mejor utilizar otra técnica. Y mediante el modelo en sí, con mis clases que se generaron, pues instancio los objetos y paso el objeto a la vista. En la vista voy a presentar esta información. Ahora la recepción. Tenemos dos enfoques que son bastante semejantes. Tenemos un enfoque tradicional y un for collect. Los dos utilizan un objeto de la clase HTTP Request Base. Pero los más comunes, los más utilizados son por parámetros. Los que han desarrollado el código, pues saben cómo funcionan los parámetros. Entonces, de la misma forma funciona acá. O trabajar directamente con el modelo. Realmente lo que hace cuando trabajo con el modelo, se enlaza todos los elementos del formulario con los elementos, digamos, con los atributos de mi modelo. Nuestra última capa es la vista. La vista en sí es, como les había mencionado, es la interfaz de usuario. Este es uno de los aspectos más importantes
que se debe trabajar y se debe realizar las pruebas adecuadamente. En la vista vamos a tener a Razor de nuestro lado, que nos permite introducir sintaxis de programación, pueden ser basadas en C# o en Visual Basic, de acuerdo a la tecnología que esté utilizando para mi aplicación web. Esto me va a permitir desarrollar contenido dinámico. Para utilizar Razor, pues escribo @ y entre llaves pongo mis sintaxis de programación. En este caso solamente estoy definiendo una variable, pero puedo utilizar bucles, puedo utilizar elementos para validar información, puede ser comparativos. Otro elemento con el que vamos a trabajar es HTML5 y CSS. El HTML5 me sirve para estructurar el contenido de la página web, en sí de mi vista, o los elementos de mi vista. El CSS me sirve para trabajar en la apariencia, es decir, el color, la forma, la ubicación, por ejemplo, de mi título. En nuestro caso, para facilidad, pues lo integramos con Bootstrap, que tiene HTML, CSS y JavaScript. Otro elemento de nuestra vista que es bastante importante es el layout o la plantilla. Es un archivo que va a contener todos los elementos de mi página que se repiten en diferentes páginas, digamos. Otro elemento que vamos a tener son los helpers. Son funciones que introducen en las listas de elementos de HTML. Por ejemplo, para no escribir todo el código para ingresar una etiqueta, solamente pongo label y pongo los atributos necesarios. Simplifica la forma de escribir HTML. Ahora bien, la vista es una función dinámica realmente que se va a integrar a nuestro layout, es decir, donde están todos los elementos de la página que se repiten. Por ejemplo, tenemos el nombre de la institución, tenemos el menú, tenemos el menú, por ejemplo, tenemos esta parte de acá, digamos que es la que se repite. Entonces, el servidor lo que hace es integrar la vista y el layout. Y lo que nos presenta es en sí toda nuestra página. Vamos, en este momento voy a compartirles nuevamente mi pantalla. Vamos a generar un controlador con las funciones básicas. Voy a detener mi proyecto. Ahora bien, como pudieron observar, pues tengo una aplicación básica que no tiene mayores funcionalidades. Ahora quiero almacenar datos en mi tabla categorías y en mi tabla productos. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a utilizar la función de scanfolding, como les había mencionado anteriormente. Vamos a decir nuevo controlador. Aquí me da dos opciones, como les mencioné. La primera opción me genera mi controlador únicamente con las funciones para obtener información, almacenar información, eliminar información. La vista me encargaría yo. En este caso vamos a trabajar con esta que ya me da los tres elementos, me da el controlador, me da las funciones y me da la vista. Ponemos agregar. Quiero mi clase categorías. Mi clase de contexto me pide, es esta, la que relaciona con las demás clases. Ahora me dice, ¿quieres usar una página de diseño? Sí, porque viene integrada una página de diseño.
Es esta la ruta. Ya posteriormente les voy a indicar dónde se encuentra. Pongo agregar. Aquí tengo que escribir el nombre de mi controlador. En mi caso le voy a dejar como está. Algo que hay que tomar en cuenta es que siempre debe llevar al final la palabra controller. Eso es por estándar. Esperamos un momentito. Como pueden observar en la pantalla tenemos dos controladores. Tengo Account, Home y Manage. Ahora se va a crear el controlador categorías, como pueden observar. Vamos a ver qué pasó en nuestra aplicación. Esperamos un momento. Ya. ¿Cómo accedo a la nueva funcionalidad que agregué? Voy a poner el nombre del controlador, que es categorías. Si le dejo sin nada adicional, me va a llevar directamente al index. Como pueden ver, he recuperado la información de la base de datos. Tengo categorías tecnología, electrodomésticos, equipos de ferretería, los cuales tengo en mi base de datos. Vamos a ver estas categorías: tecnología, electrodomésticos, equipos de ferretería. Ahora bien, quiero crear una nueva categoría, digamos una categoría que se llame hogar. Pongo crear. Como pueden ver, ya está la nueva categoría hogar. Vamos a ver en nuestra base de datos. Pueden ver que está hogar. Vamos a modificar. Vamos a poner una descripción. Como pueden ver, está la descripción y nuestra información se actualizó. Artículos para el hogar. Entonces, así de fácil, así de rápido, puedo tener aplicaciones web. Ahora bien, vamos a generar de la misma forma para mi controlador, para gestionar los productos. Voy a detener. Busco mi clase de productos y le voy a poner aceptar. Por cuestiones de tiempo les voy a presentar el producto final, digamos, del curso. Tengo otra aplicación que está conectada a la misma base de datos. Como pueden ver, es la imagen de las presentaciones. Entonces, ¿qué es lo que se hizo aquí? Se utilizó un template. Los templates los puedo descargar de internet y los puedo acoplar. ¿Dónde los integro los templates? Pues en el layout. Vamos a ver acá. El layout está dentro de las vistas y lo tenemos aquí, layout. Este es el base que se genera automáticamente. A este le puedo modificar, le puedo agregar más cosas, puedo agregar más enlaces. Esto ya lo tenemos, digamos, trabajado. Quiero ingresar a categorías. Vamos a cerrar sesión. Como pueden ver, tiene más funcionalidades. Ya están desarrolladas las funcionalidades adecuadas. Tengo que loguearme para modificar las categorías y los productos. Vamos a productos. Aquí tengo dos opciones de modificar.
Esto se hizo un trabajo un tanto personalizado. Como pueden ver aquí ya existen estilos, ya se presenta de forma un poco más bonita, digamos, a diferencia de cómo se presentaba cuando nosotros en nuestro proyecto base generamos un controlador con sus respectivas vistas. Ahora, para finalizar, ustedes van a decir, ahora, hemos creado los controladores, ahora queremos queremos enlaces que me permitan ir a esas vistas. Vamos a poner productos, categorías. Estoy trabajando directamente en el layout, porque esta es la parte, como ya les mencioné, que se repite. Está dentro del controlador. Acá especifico mi controlador y el método es el index. Aquí voy a poner productos. Y al método que voy a acceder es a mi index. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Mientras se carga, como les mencioné, yo puedo trabajar con templates. Hay unos templates bastante elaborados que los puedo integrar. Adicionalmente, a mi desarrollo, si es que me hiciera falta, puedo agregar elementos para presentar gráficos de pasteles, gráficos de barras. Tengo series de tiempo. Puedo generar mi aplicación para presentar reportes. Como pueden ver, tenemos categorías. Accedo ya directamente a la vista, digamos, donde tengo todas mis categorías, tengo mis productos. En productos que me dice, hay un problema, y cuando se producen problemas, es mejor. Vamos a ver cuál fue el problema. Está mal escrito. Productos. Tenemos que compilar de nuevo. Y bueno, de esta forma iríamos cerrando mi presentación. Voy a esperar un momentito a que para ver el cambio. Ya, como pueden ver, puedo acceder a productos. Aquí ustedes se preguntarán por qué no me sale la imagen. Para que presente la imagen como lo vieron en la otra aplicación, pues sí tengo que hacerle un pequeño ajuste, y por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer al momento. Por mi parte, les agradezco haber asistido. Espero que se encuentren bien y se cuiden mucho. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Les saluda Marcela Peña Herrera. Este espacio está destinado para que puedan solventar sus dudas e inquietudes con respecto a la temática del webinario a través del chat. David, tenemos nuestra primera pregunta. ¿Qué características debe tener el equipo para poder trabajar con ASP.NET? Realmente, cuando son aplicaciones pequeñas, una persona podría trabajar, digamos, en la aplicación en sí, en el modelo vista controlador. Si ya tenemos una aplicación bastante grande, entonces vamos a tener un equipo multidisciplinario, alguien que se encargue de la vista en sí, de la interfaz gráfica que se le va a presentar al usuario, alguien que se encargue de la base de datos y de sus modelos, y otro que se encargue de la lógica. Todo depende del tamaño de la aplicación. Gracias, David. ASP.NET ¿puede ser trabajado en cualquier sistema operativo? ¿Dónde despliego las aplicaciones? Para desplegar aplicaciones de ASP.NET
MVC, voy a necesitar un Internet Information Service. Puedo trabajar con contenedores, lo cual me permitiría trabajar con otras alternativas, tal es el caso de servidores Linux, pero principalmente se utiliza servidores IIS o si no, aplicaciones web apps, digamos, de Azure. La otra alternativa, como les había mencionado, .NET Core, que es bastante parecido a ASP.NET, sí, lo puedo desplegar en servidores Linux, lo puedo hacer y en otros tipos de servidores. Muchas gracias. Tenemos la última pregunta. ASP.NET soporta el lenguaje HTML. HTML trabaja directamente en la vista, si yo me voy por esta opción. Básicamente el HTML lo que hace es estructurar el contenido de mi página. Es decir, yo quiero presentar un título, quiero presentar un texto, entonces digamos que es como una estantería en la que yo voy agregando mis diferentes elementos que quiero presentar. Entonces, trabaja directamente con la vista, el HTML. Entonces, para el desarrollo de aplicaciones web, sí se necesita tener cierto conocimiento de HTML. Agradecemos la intervención de David en nuestro 20º webinario gratuito 2020. Para finalizar, les extendemos la invitación a participar en nuestros cursos virtuales. Para mayor información, les invitamos a visitar nuestra página web. Gracias por su participación. Esperamos que haya sido un gran aporte a su desarrollo profesional. Una buena tarde. Gracias, David, por su intervención y agradecer a cada uno de ustedes por su participación. Le recordamos que para obtener su certificado digital en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos. Asistencia al webinario de al menos 45 minutos. Realizar el cuestionario de evaluación, 25 puntos. Realizar la actividad lúdica, 25 puntos. Aprobar con un mínimo de 70 puntos. El certificado estará listo a partir del jueves 9 de septiembre de 2020. La asistencia se reflejará en calificaciones a partir del 9 de septiembre. El enlace lo puede encontrar en el aula webinarios. Muy buenas tardes y nos vemos en el siguiente webinario.